Tenemos el orgullo y el agrado de presentarles a Carlos Calvo. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer enorme estar en esta casa, ¿eh? ¿Cómo andamos? Bueno, el placer te diría que es mío por tenerte aquí con nosotros en el Pisa. Bueno, un placer ante la invitación de Teresa, bueno, que le debía esta visita de hace algunas semanitas por lo menos atrás. Hoy con este advenimiento de la primavera, bueno, estamos por aquí. Aprovechamos. Llegó la primavera, Bariloche, después de un largo invierno. Ojalá que siga. Que siga, claro, que siga. Bueno, te comento un poco más o menos, siempre tratamos de contar la historia de la persona y sus decisiones y sus pasiones y cómo fue despertándose todo lo que hace hoy en día para llegar a ser la persona que sos vos hoy en día. Bueno, yo te diría en realidad lo que es la locución me gustó siempre de muy chico. Hace poco tiempo atrás estuvimos en un cumpleaños de un queridísimo compañero de fútbol de Independiente, el Pato Beriauen, allí en Bolsón, y él se acordaba en la época en que de chico ya en el barrio. Sí. Yo nací en el barrio ahí junto a la Cancha Vieja, por eso era un barrio muy futbolero. La Cancha Vieja, donde hoy está el Colegio María Auxiliadora, Okay. Era toda una hectárea, un gran predio, todo de tierra, obviamente, no se veía césped en los campos de fútbol en aquellos tiempos, te hablo Claro. principio del 70. Bueno, allí era la gran concentración de todos los pibes, ¿no? Y hace poco tiempo estábamos en este cumpleaños del Pato allí en Bolsón, y él recordaba cómo muchas veces yo optaba entre jugar al fútbol o ponerme a relatar. La dualidad en ese momento. Claro, bueno. Yo creo que eran las dos pasiones muy bien definidas, casi yo te diría desde mi infancia. Es decir, yo me reconozco jugando al fútbol desde muy pequeño. Sí. Creo que no había otra alternativa para un barrio tan futbolero. Creo que no había otra alternativa. Y si no estabas en el fútbol, pero relatando, pero estabas ligado siempre, al fútbol. Claro. Y yo llegué a la televisión justamente por el fútbol. Yo a los 19 años más o menos, 18 años, estaba dando mis primeros pasos ya en la primera de Independiente, de acá de Bariloche. Claro. Y en una ocasión se acercó Adrián Caló, el hijo de todo un representante, tal vez el mayor representante de la radio televisión de Bariloche, que era don Francisco Caló. Así que Adrián, su hijo, me fue a buscar al barrio, fue a casa y a Palacios y a Nazagasti. Sí. Entró con su camioneta al patio y me dice: che, tenés que venir a reforzar el equipo de comunicación. Digo, ¿cómo reforzar el equipo de comunicación? Yo estoy Independiente. No, pero este es un campeonato cerrado donde viene a jugar Entel, lo que era Encotel, Correos y Telégrafos. Claro. Juega el U8 y el canal, es como que juntaban el canal 3 en aquel momento, el único canal de circuito cerrado y la única radio de amplitud modulada que había en Bariloche. Y de esa forma pasé a reforzar el equipo de comunicaciones. Fue un torneo que se desarrolló en un fin de semana, en lo que era la cancha de comunicaciones, al lado de lo que hoy es Radio Nacional. Okay. Ganamos el torneo. Qué bueno. Durante esa semana que estuve en el canal, justamente don Francisco Caló, al principio le dijo a Adrián: acá no más pibes, yo no quiero más... Eran casi todos muy jóvenes los camarógrafos y quienes estaban en control. Y con el correr de los días, en esa semana, bueno, me pregunta Caló, dice: ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta? Le digo: a mí me encanta esto. Empecé limpiando las placas. En ese tiempo la publicidad en los cortes comerciales eran unos slides que estaban en un tambor, iban cayendo la publicidad de, no sé, de Casa Soriano, pasaba, el operador le daba, venía Casa Palm, y así, ¿no? Todos los negocios, Casa Valles, Gran Tienda Bariloche, los negocios de aquellos tiempos que auspiciaban y en cierta manera daban sustento a lo que era el único canal de circuito cerrado
de Bariloche. Bueno, ahí me quedé. Recuerdo que me preguntó, ¿y si vos qué sos de José? Le digo, yo soy el hijo. Dice, pero no sos el nieto. Le digo, no, yo soy el hijo más chico. Nosotros somos 4 hermanos, de los cuales yo soy el más chico de los 4 hermanos Calvo, ¿no? 2 mujeres, un varón y el segundo varón, el último. Así que ahí me quedé y entablamos casi, no digo una amistad, pero una relación más directa, porque dice, tu viejo era muy amigo de quien fue uno de los primeros directores del U8, don Tomás Gonzalo, así que todo era como que se iba relacionando, claro. Yo sin saber, sin conocimiento de todo ello, y bueno, después me quedé en el canal durante muchos años, de estar en el multiplexer, que así se denominaba, o limpiando las placas, claro. Cargaba también las películas en ese entonces, todo lo que era fuera del marco del vivo, que eran 2 o 3 noticieros, venían enlatadas las películas, así que después ahí había que pasarlas a una especie de moviola, y de la lata iban a los carretes, y claro. De los carretes iban a los proyectores, y esas eran las películas que se difundían en aquel entonces, Bariloche, qué sé yo, El Santo, recuerdo todas las famosas telenovelas que venían enlatadas de aquel entonces, ¿no? Entre otras. Qué increíble eso de, bueno, tantas cosas manuales que hoy en día ya nadie lo ve o lo tienen como... Claro. Pero era semejante trabajo. Ha sido, me imagino, en televisión. Yo hoy estoy mucho más abocado a la radio. El salto yo a la radio lo hice en el 73, 74, cuando yo ingresaba justamente a la Colimba, al servicio militar. Claro. En esa época yo estaba haciendo ya, principio del 70, ya conocía a el U8 y tomé contacto con quien en definitiva muchos de ellos eran mis ídolos, porque era la única radio. Claro. Allí conocí de buenas a primeras a Pastor Méndez, a Carlos Bustos. Entonces era un capítulo que lo tengo guardado en la memoria con mucho afecto y con mucho cariño, porque en definitiva ellos fueron, el U8 para mí fue una suerte de universidad. Claro. Realmente había un ritmo de trabajo, una conducta, un nivel de responsabilidad en la redacción de los panoramas informativos, de los micros panoramas informativos. Así un poco fueron mis primeros pasos en lo que hace a la redacción, aunque empecé como locutor comercial, después rápidamente por mi estilo me llevaron a la parte informativa. Bien. Entonces allí pasé a ser locutor redactor, que era la figura claro. Que se generaba o que tenía inserción en el sindicato en aquellos momentos, lo que era la Sociedad Argentina de Locutores. Sí. Así que tengo un cariño muy especial por Canal 3 y enorme también por lo que fue el U8. Claro, ahí en la radio, como comentabas vos, estabas trabajando casi par a par en paralelo. Trabajaba con los que escuchabas de chico. Con los que escuchaba de chico, pero a su vez trabajaba en el canal y trabajaba también en el U8. Claro, y encontrarte con quienes eran voces familiares, porque claro. Entraban a tu casa. La radio tiene esa condición y esa característica. Muchas veces el oyente te saluda como si vos fueses, no sé, un hermano, un amigo. Ellos te conocen, te ubican y vos no tanto, pero es un poco el fenómeno que se da con la radiodifusión, ¿no? Le dicen la magia. La magia de la radio. Y realmente es así. Yo creo que a mí me gusta mucho más la radio que la televisión. La televisión tiene su encanto, pero la radio tiene esta magia, ¿no? De generar figuras, formas, colores, de permitirte el vuelo y permitir el vuelo imaginativo al receptor. Claro, o sea, de ambos lados. Claro, se imaginan un ida y vuelta muy, muy particular. Yo creo que el lazo que hay entre el locutor o el periodista o el conductor de radio y el oyente es distinto, no digo que sea mejor o peor, es distinto al que se da claro. Entre el televidente y sus conductores, ¿no?
Claro, por ahí de traje, pero ya lo estás viendo, Ya lo estás viendo. cara, el gesto. Ya tenés otra lo impresión. conoces. No hay algo que te imagines. Claro, claro. En otros no, vos podés volar con lo que te cuente y te diga. Claro, es así, es así. Así que esos fueron mis primeros pasos, no muy relacionados al fútbol, trasladado a dos centros de comunicación que eran los únicos, un único canal 3 y después el U8. Sí. Y después vino esta gran explosión, un poco a la que hacías referencia a vos, es decir, hoy estar hablando de que la publicidad se manejaba en un slide, que era como un diapositivo que iba en un gran tambor que había que cargar, habían 80 o 100, de acuerdo a la cantidad de pauta y de auspiciante que tenía tal o cual programa, a lo que es hoy. Pero en radio también nos ocurrió lo mismo. Es decir, yo trabajé después del U8, estuve en Del Lago, que creo que fue la década del 80, cuando empezaron a florecer las frecuencias moduladas. Claro, sí. En Bariloche. Del Lago ya se veían los primeros grandes avances, digamos, en la tecnología. Ya se desplazaba el disco el acetato, ya pasaba a ser el CD, claro, sí. ya el cassette iba quedando relegado también. Después de Del Lago, ahí ya con otro socio capitalista pusimos lo que hoy es FM Bariloche, con Carlos Fernández, que tenía BTC en ese momento. Pusimos FM Bariloche, bien digo. Bariloche. Y en ese momento yo recuerdo cuando se hablaba de qué infraestructura y cómo montar y qué era lo que teníamos que ir comprando. Recuerdo claramente que yo pedí un grabador a cinta, un Revox, como un grabador de la misma marca que había prestado muy buen servicio en el U8. Ese Revox se compró y nunca lo pudimos utilizar, porque cuando lo quisimos poner en práctica ya no existía más la cinta, el carrete, ya no existía más. Y de allí en más fue una explosión tecnológica que en lo personal yo sentía que iba detrás de esa explosión tecnológica, porque los más chicos, los jóvenes, los que estaban en el control, se adaptaron rápidamente a la era de la computación. Claro, cambios a todo. Qué sé yo, una anécdota, un día llega alguien de una agencia de publicidad y habitualmente los avisos publicitarios venían en un CD, y un día cae un pibe y dice, mira, yo soy de la agencia tal, y dice, acá traigo la publicidad de no sé de qué casa comercial o de qué empresa, y me entrega un pendrive. Entonces y acá traes sí. Y entonces el chico me dice, fíjate si acá si ustedes tienen puerto. Entonces giro y le digo, pero un minutito. Y no sé si estaba Fernando, qué operador, o Chacho, Martín. Le digo, che, ¿tenemos puerto acá? Dice, sí, acá. ¿Y esto acá está la publicidad? Dice, sí, es un pendrive. O sea, yo dije, bueno, aprendí algo, es un pendrive y ahora tenemos puerto, somos marítimos también, además de radiodifusores. Perfecto. Pero ese avance todavía era material, es decir, te traían y vos lo podías tomar y se lo daban. Y luego todo pasó a ser virtual, como le dicen. Virtual. No hay nada tangible. Todo pasó a ser virtual, prácticamente nada queda de lo material. Y este efecto, este gran avance, a veces, como te decía, te deja un tanto relegado. Yo estaba renegado de este avance tan que te apabulla. Claro, claro, eso es lo que pasó. O sea, comprabas un fax y el fax, que era lo último en materia de comunicación, para que a donde llegaban los mensajes, ya, claro, al año ya lo tenías en la computadora y era un mail. Quedó desvirtuado cuando llegó la computadora, y después te empezaban a hablar de las redes sociales, y después los más jóvenes decían, no, tenés que tener una página. ¿Y cómo una página? Y tenés que armar una página, y si no tenés que abrir un Face y a través del Face cargar las noticias. No lo puedo creer. Y bueno, y en esos vaivenes ando ahora, acomodando la carga tecnológica, claro, de arrastre. Y sin hablar el tema del celular de hoy en día. Claro, que antes era
llamar o un mensajito y ya era, wow, estoy hablando No, más de vale. la calle. Es un fenómeno en estos Increíble. medio siglo. Yo no alcancé a vivirlo, pero recuerdo el relato de los operadores del U8, por ejemplo, y aprovecho por si está mirando a Julio César Catalán, uno de los maestros en materia de comunicación y en todo lo que era el armado de programas y los efectos sonoros y los efectos especiales, en la época en que se hacía radioteatro, cuando no había televisión. Claro, sí, el sí, radioteatro cumplía una función esencial y no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Bueno, en la época del Negro Catalán o de Hugo Buceta, operadores de aquel entonces, ellos con cada disco de pasta 78, que eran 78 revoluciones, Sí. porque después llegó el de 33, Sí. los de 78, cada dos temas que pasaban, cada dos tangos, cada dos temas folclóricos, tenían que cambiar las púas. Que las púas eran una especie de, sí, como unas púas aceradas, como la punta de una aguja, Sí. ¿no? Como una aguja de 2 o 3 centímetros, que ellos tenían que cambiar. Wow. Y recuerdo en una oportunidad cuando cambiaron la consola del U8 y levantaron el piso, los más jóvenes empezamos a ver, ¿esto qué? Y esas son las púas, eran las púas que se cambiaban. Entonces, sí, la tecnología yo creo que ha sido la revolución, ¿no? De este tiempo, la revolución de este Es parte tiempo. en el tema comunicacional. Claro. Llevó de un tiempo al otro a estar comunicado vos en la calle y vos internacionalmente enterándote de todo lo que pasa minuto a minuto en cualquier lado del mundo. Y sí, es así. Decís, la cabeza es como que te estalla. Y este es el efecto. Estamos hablando de dos medios, digamos, que seguramente aprovecharon y sirve mucho para la espontaneidad, en el caso de la radio, la televisión. Pero este avance tecnológico le está jugando una pasada difícil, por ejemplo, al diario de papel, que Sí. la tendencia es a su desaparición. O sea, es un fenómeno muy complejo el que están analizando los grandes editores, inclusive el medio más importante de la región. Hace poco tiempo estuve conversando con un periodista justamente en un encuentro así televisivo. Sí. Y decía que, bueno, lentamente está pasando va a ser un diario virtual, ¿no? Le puede ocurrir al diario Río Negro, por ejemplo. Tal cual. Ya hay un vuelco, si no es masivo, hay un vuelco muy importante. Y también, hablando de eso, también está el tema de, bueno, la televisión por cable y la televisión de aire, que también se ven afectadas por Netflix, Claro. YouTube y todo lo que vos Claro. ves en línea, que es tan masivo y hay tanta cantidad para elegir cuando vos querés, a la hora que querés, en el dispositivo que vos querés, Claro. que se tiene que ir adaptando también ese Claro. cambio. Bueno, seguramente lo que estamos hoy comentando puede ir por un canal de circuito cerrado y Teresa lo debe estar subiendo por otras alternativas que hoy ofrece esta gran herramienta que es la tecnología. Claro, ¿no? totalmente. Esto es así. Nos vemos en todos lados. Lo vemos en todos lados, claro. Bueno, contame, hoy en día, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo hago radio en FM Bariloche, hace muchos años que estoy madrugando, desde la época de Del Lago. Ajá. A mí me gustaba mucho más la noche, hice muchos programas nocturnos. Bien. Cubría distintos horarios. Cuando tenía que responder a las disposiciones horarias de cada director, Sí. podía estar a la mañana, me podía tocar a la tarde, pero cuando tenía alguna alternativa que siempre quedaba en la grilla de hacer algún programa, optaba siempre por los programas nocturnos porque, bueno, hay un clima muy especial, tenés más tiempo para desarrollar la temática que más te interesa, Claro, si querés un abordar, poco. si querés leer un libro, podés leer un libro completo en capítulo, podés, no sé, leer poemas, podés mantener una comunicación con un oyente, nadie te corre con el tiempo, podés Claro. conversar 15 minutos, media hora. Me gustaban mucho los programas nocturnos hasta que, bueno, ya formé un poco la familia, llegó mi primera y única hija y ya ahí
sentía que esa bohemia, ¿no?, que te trasladaba a programas nocturnos pero que dejaba poco dividendo, había que suplantarla por otra actividad, y allí fue donde empecé, por ejemplo, a madrugar en Del Lago, cosa que no fue fácil. A partir de las 7 de la mañana ya tenía el panorama o las noticias. Así que mi voz se está conociendo a la mañana desde el 80 más o menos. Desde el 80, wow. Desde la década del 80. Sí. ¿A qué hora? O sea, al estar ahora estás con parte informativa y muchas cosas más. ¿A qué hora te sueles levantar por la mañana? Ahora tengo esta condición que es casi única, que la radio está en mi mismo domicilio. O sea, yo duermo y vivo debajo de la radio, ¿no? Qué bueno. O sea, no tengo mayores inconvenientes. En el otro caso tenía que madrugar un poco, tenés que ir un poco, llegar en tiempo y forma. ¿Y un poco leído? Leído, claro. En aquella época, leer lo que pasaba de noche, o estar observando algunos canales a ver cuál era la noticia nacional o alguna regional que impactaba, sí. Claro. Hoy ya tenés, en virtud de lo que estábamos hablando, absolutamente todos los detalles a la hora que te levantás o a la hora que te acostás. Pero bueno, generalmente es 6:15, 6:30. Claro. Uno ya está de pie. Y la mateada la hago directamente en mi casa, allá arriba, con el operador. Claro. Así que sí, es un placer esto de estar. Siempre lo charlábamos cuando tuve la ocasión de conocerlo, cuando vino a hacer temporada Juan Alberto Badía. Decía, este es el sueño del pibe, es el sueño de cualquier profesional, dice, tener la radio en tu casa. Juan, después de su retorno y cuando yo no andaba tan bien de salud, terminó con una radio sí. en su casa, ¿no? Sí, pero bueno, hago la mañana de FM Bariloche, con el diario de la mañana de 7 a 11, acompañado con Roxana Ramos P, que es un poco la voz femenina de la mañana, y después un poco la conducción, hago un poco de director, oficio de director, que no hay que dirigir mucho después de 23 años, somos los mismos, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, claro. Cuáles son los pros y los contras, y así que bueno, allí estoy. Qué bueno. Allí estoy, y creo que allí terminaré. Las alternativas, las pretensiones y las proyecciones ya a esta altura de la vida son de mayor calma, de más tranquilidad, un poco más reflexivo. Claro, totalmente. Y dedicándome seguramente a otros hobbies y a otras cosas, claro, que a uno les puede gustar, como por ejemplo viajar, que era muy remiso a eso, siempre no daban los tiempos, pero bueno, tal vez este es el momento de empezar a disfrutar un poco de la vida y hacer periodismo de otra manera. Y dicen que abre la mente. Y claro, por supuesto. Una pregunta tenía que hacer, sí, que me quedó ahí colgada. ¿Seguís jugando al fútbol? ¿O hasta qué edad seguiste jugando al fútbol? Hasta hace 2 o 3 años iba a un grupo muy interesante de amigos, que éramos unos 30, 40, donde había gente. Empezó ese grupo en lo que llamábamos la cancha de los Arroyos, allí sobre Villaverde. Villaverde conozco, ingreso, sí, he ido, sí. Fue un campo excepcional, sí, hermoso. De fútbol. Hoy ya se transformó en un proyecto, creo, inmobiliario. Pero allí compartí hasta hace 2 o 3 años el fútbol, y hace poco tiempo en un banco de Bariloche un jugador, ex jugador, Huguito Nel, me dice, ¿querés prenderte en un partido? Dice, no, pará, dame tiempo, primero hay que correr un poco, ponerse un poco en forma. En forma, claro. Claro. Uno se es un pibe de 20 que claro, sale en frío y corre y vuelve. La hipertensión por ahí te condiciona. Algunos efectos, algunas facturas te va pasando el tiempo y la vida. Sí. Pero para un picadito todavía estoy. Relativamente en forma siempre me mantengo. Cuando ya llego a los 80 kilos ya es una señal que tengo que bajar. Pero bueno, el fútbol, practicarlo aún
siendo veterano es un placer. Las condiciones son otras, va mucho más rápido la mente que las piernas. Allí te das cuenta que hay un desfasaje y que algo está ocurriendo. Hasta que a veces lo disfrutás y a veces te da mucha bronca. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Al final me estoy amargando si no llego a ninguna. Hay que aprender a jugar de otra manera. Y claro. Que uno viene con la mente ya programada a lo que jugó en su vida. Y claro, es eso. Ya no llegás, entonces juega de otra manera. Pero el fútbol tiene, no sé, es un deporte, por algo es pasión de multitudes, hoy transformado en un gran negocio, ¿no? En un gran negocio a nivel planetario. Lamentablemente se fueron perdiendo muchos potreros, porque yo creo que todos surgimos del potrero, claro. De esa magia y ese efecto natural que tenemos todos cuando somos niños, de encontrarte con un par y decir qué hacemos. Y uno tiene una pelota. Vamos, tenés una pelota y jugás al fútbol. Sí. Nosotros yo alcancé a jugar con las pelotas de goma. Si no estaba la pelota de goma y no estaba el fútbol, armábamos con medias. Claro, con medias sí. Y un relleno de papel y demás. Sí. Esos recuerdos de infancia son únicos y perdurables. Pero además el potrero da mucha enseñanza, ¿no? Yo creo que el potrero reparte justicia, el potrero te hace... No hay diferencias de bolsillo, no, claro. Ni de clase social. Tal cual. Yo creo que yo tengo grandes recuerdos de la infancia. Yo pasé una infancia muy linda, con los compañeros de barrio en fútbol, en invierno disfrutando de la pista de trineo que teníamos ahí en el Ballín, ¿no? Esta topografía tan especial que tiene Bariloche, donde algunos grandes esquiadores también del barrio, que fueron muy pocos, porque fue un barrio futbolero, dieron sus primeros pasos. Los Tadeo, los chicos Tadeo, sus primeros deslizamientos en esquí lo hicieron ahí en el Ballín y después seguramente Catedral. Claro. Sus tíos, los Ancina, y los nombro porque son íconos del esquí, particularmente los Ancina, del esquí argentino, que luego fueron a poner centros de esquí en los Estados Unidos. Bueno, eso era un barrio, esa posibilidad es única, eso es lo que te puede dar un potrero o una topografía o lo que te delinea tu territorio, ¿no? Tu territorio, que es el que está a 3 o 4 cuadras, te marca mucho y a veces significa casi una línea y una marca de destino, ¿no? En la vida. Sí. Y si uno la sabe aprovechar, también. Es así. Bueno, la verdad que fascinado y encantado de haberte conocido, haber conocido toda tu historia, trayectoria, y bueno, encantado que hayas podido estar con nosotros en Cosas Nuestras. Bueno, nos veremos. Gracias a la invitación a Teresa, ha sido un placer. Muchas gracias. Y las muy buenas tardes o noches, según el horario que convenga.